Hey, ¿qué onda, vitaminas? ¿Cómo están? Pues el día de hoy, la cápsula, yo creo que es un tema que cada vez lo vemos más en la televisión, es un tema que se ha tocado muchísimo. Hay muchas personas que a veces tienen a sus hijos y no entienden ciertos comportamientos que están teniendo porque a lo mejor no tienen la información como debe de ser. Y pues el tema que vamos a tocar el día de hoy va a ser el autismo infantil y para eso el día de hoy nos está acompañando el doctor Yari Paredes, el pediatra especialista en neurodesarrollo. ¿Cómo estás, Yari? Hola, Maurín, muchísimas gracias por invitarme. Un saludo a toda tu audiencia. Hoy andamos un poquito frescos porque ya el clima lo permite y súper contento de que me invites como siempre a hablar de estos temas tan importantes. Sí, la verdad, pues allá en tu pueblo no sé cómo está, por aquí ya hace calorcito, la verdad, así, a gusto. Pero pues bueno, entrando en materia, me gustaría empezar que nos definieras qué es el autismo o el espectro autista, ¿no? Y si hay diferentes niveles o cómo se maneja en esta parte. Y claro, vamos a darles una mirada muy general de lo que son los trastornos del espectro autista. Y primero quiero que entendamos qué es el autismo. Y para esto les voy a platicar que nosotros como seres humanos, tenemos una habilidad diferente al resto de los seres vivos, que es la capacidad que yo tengo de comunicación. Es decir, por todo lo que se ha desarrollado en mi cerebro, yo tengo una capacidad de un lenguaje verbal y un lenguaje no verbal, que nos permite, fíjense bien lo que nos permite este tipo de lenguaje, socializar. Y somos entes sociales. Entonces, mi cerebro tiene las habilidades de tener un lenguaje verbal y no verbal, y esta inteligencia me permite socializar con otras personas, otros seres humanos. Hasta ahí estamos de acuerdo. ¿Qué es lo que pasa en el autismo? ¿Qué es lo que pasa en el autismo? El autismo es un trastorno, o sea, pasa algo en mi cerebro, que no me deja desarrollar adecuadamente estas habilidades de comunicación verbal y no verbal. Y por lo tanto se altera la forma en cómo yo me comunico y socializo con las demás personas. Eso es lo que caracteriza a todos los trastornos del espectro autista. Otra vez, entonces, una alteración cerebral en donde me altera mi funcionamiento del lenguaje verbal y no verbal, y que esto hace que yo no esté socializando y comunicándome adecuadamente con otras personas. Así de sencillo, vamos a llamarlo, es cuando tenemos un trastorno del espectro autista. Y sí, por supuesto, hay varios niveles, hay ligero, moderado y severo, como todo en la vida, pero lo más importante es que tú entiendas que si hay alguna situación cerebral que no me permite hacer esta comunicación verbal y no verbal. Por ejemplo, si yo te digo, te hago esto, pues tú inmediatamente sabes que te estoy saludando y puedes tener dos respuestas, o me haces así, o simplemente me ves raro y me dices, no te quiero saludar. Y yo puedo entender que me dices, no te quiero saludar, y listo, ya socializamos. Aunque no tuviéramos una conversación, ya tuvimos esa comunicación social. En alguien que tiene un trastorno del espectro autista, no es de que no quiera, es de que su cerebro no lo concibe. Tú le haces así y vámonos, ¿no? Tú le dices, hola, ¿cómo estás? Y no lo puede hacer, porque en el cerebro tenemos un trastorno que me impide que estas funciones salgan de una manera adecuada. Esos son los trastornos del espectro autista, Maurín. Y sí, hay leve, moderado y severo. Ok. Digo, esto te lo estoy diciendo por lo que yo he visto tanto en la televisión, o sea, no sé si has visto la serie The Good Doctor, sí tiene el autismo, pero es una persona funcional, ¿no? El hijo de una cantante de Cabá, Federica, su hijo tiene autismo, pero ella ha comentado que es un autismo bastante fuerte y que hasta tiene memoria a corto plazo, ¿no? Así Y es. luego, pues el Asperger, ¿no? Que tengo entendido que como que también es autismo. Entonces, yo me imagino que para cada una cosa de estas, es como el trastorno bipolar 1 y 2 y así, pues se tiene que manejar un diferente tratamiento y todo. Ahora bien, yo me acuerdo que Federica de Cabá comentó que no se dio cuenta luego que su hijo tenía autismo. O sea, sino como hasta los 3 o 4 años es cuando se empezó a dar cuenta que algo estaba raro en el niño, ¿no? Entonces, ¿cómo pueden saber los papás
que si sus hijos tienen autismo, o sea, qué síntomas presentan y más porque pues el espectro es bastante grande. Sí. Algo muy importante que acabas de decir, Maureen, es que aquellas personas que tienen un trastorno del espectro autista lo van a manifestar desde los primeros años de vida. Si tú encuentras a una persona que te dijo, no, yo todo venía bien y a partir de los 10 años, 15 años, empecé con estas situaciones, ahí tenemos que buscar otra causa, ¿eh? Porque el trastorno del espectro autista sí es desde los primeros años de vida. ¿Por qué se caracteriza? Miren, es muy común y es muy frecuente y ya se ha descrito que las manifestaciones más fuertes empiezan después del primer año de vida, entre el año de vida y el año y medio de vida. ¿Qué es lo que tú debes de tener en cuenta para tener foco rojo de alerta para poder pedir ayuda y descartar un trastorno del espectro autista? Fíjense bien, los niños y niñas vienen de un desarrollo normal durante el primer año de vida, es decir, los papás dicen, oye, mi niño y mi niña es como cualquier bebé, pero después de ese año, año y medio de vida, 2 años, ven que se estanca el desarrollo de sus hijos, es decir, si ya hablaban, de momento dejan de hablar y ven un retroceso en su desarrollo. Eso es algo muy característico del trastorno del espectro autista, que tú como papá, tú como mamá, venías de un desarrollo normal de tu hijo y abruptamente notas cómo se estanca su desarrollo y cómo empieza a retroceder. Y si a esto le agregas que el lenguaje expresivo retrocedió y se alteró muchísimo, pero también su lenguaje no verbal, es decir, ya no dice adiós, ya no manda besitos, ya no conecta emocionalmente contigo, cuidado porque puede ser un trastorno del espectro autista. Y si tú notas que tiene cambios de comportamiento muy fuertes, es decir, que ya sus arranques de berrinche, sus arranques de enojo, sus arranques de ansiedad no son como los de un niño de su edad, sino que realmente son ataques o cambios muy bruscos en sus emociones, cuidado porque entonces podemos decir estancamiento del desarrollo, retroceso del desarrollo, perdimos el lenguaje verbal, perdimos el lenguaje no verbal, noté que los cambios de comportamiento son muy abruptos, ¿ok? Entonces puedo decir, cuidado porque hay un posible trastorno del espectro autista. Eso es lo que debemos de estar vigilando, Maureen, y sí, definitivamente, desde los primeros años de vida uno se da cuenta. Ok, qué interesante. Oye, y por ejemplo, ok, ya me di cuenta que algo está extraño en mi hijo, ¿no? Y ahorita estoy diciendo, hay que pedir ayuda. ¿A quién vamos? O sea, con quién debemos ir a tocar este tema que estamos viendo en casa y que pues nos está agarrando en curva? Y obviamente como padre también tienes miedo de que se haya diagnosticado con algo que a lo mejor no te esperas, ¿no? No es lo mismo que digan, pues te duele la panza, que ya es una condición con la que vas a vivir toda tu vida. Entonces, ¿con quién debemos de pedir ayuda? Mira, Maureen, hay que entender algo. Ahorita se pusieron de moda muchos trastornos. Autismo, Asperger, TDAH, no sé qué tantos. Hay que tener mucho cuidado porque un mal diagnóstico te puede cambiar la vida. Entonces, ¿qué es lo que recomiendo siempre, siempre, siempre? El primer abordaje debe de ser médico, con un médico que aborde esto. ¿Por qué? Y les voy a recomendar que sea un buen neurólogo pediatra o un buen neurólogo que sea especialista en esto. ¿Por qué? Porque primero tenemos que descartar todo lo médico. El 90% de aquellas personas que sí tienen un autismo, tenemos algún problema neurológico, es decir, sí se puede notar en un estudio de electroencefalograma o en un estudio de tomografía. O sea, sí hay cambios. Por lo tanto, los primeros cambios que debemos descartar son médicos. Pero también es importante un abordaje médico porque imagínate, tal vez no sea autismo, tal vez sí haya algo en el cerebro como una crisis convulsiva, como un tumor, como algo, o tal vez algún problema hormonal, o tal vez un problema renal, o tal vez un problema en algo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es acudir con un médico que sepa de la materia y dar todo este abordaje médico, con mucho respeto para los psicólogos, los psicoterapeutas, pero lo primero es lo médico. Posteriormente, si yo ya estoy diciendo, ok, sí, tengo un posible trastorno del espectro autista, ya tomé estudios, ya tomé todo, ahora sí viene el trabajo en conjunto con el terapeuta, con el psicólogo, con el pedagogo, con quien tenga que meterse. Pero de primera instancia,
es recomendable una buena evaluación médica porque pues tenemos que descartar lo biológico primero. Así es como es la recomendación. Ok, entonces primero así con un neurólogo y voy a ir con un psiquiatra, porque, por ejemplo, ¿cuál es el tratamiento que se utiliza en el autismo? O sea, desde medicamentos, terapias, en las escuelas, o sea, ¿cómo se debe abordar esta parte? El abordaje del tratamiento lo vamos a dividir en tres cosas, muy puntuales. Primero, el tratamiento médico, es decir, ya que tenemos tus estudios neurológicos, determinamos qué tipo de medicamentos te pueden ayudar, porque hay que cuidar mucho los efectos adversos. Tengo que ver qué es el mejor medicamento. Número dos, le llamamos psicoeducación, es decir, aquí entra el psicólogo, el terapeuta, el rehabilitador físico, el terapeuta del lenguaje, para poder rehabilitar lo mejor que se pueda y hacer funcional a esta persona. Y número tres, la inclusión, es decir, si yo quiero incluirlo a mi familia, pues tengo que hacer un plan de tratamiento con la familia. Si yo quiero incluir a mi paciente a una escuela, tengo que ayudarme del pedagogo o de la pedagoga para poder hacer un plan de incursión. Entonces son tres cosas importantes que si nosotros las llevamos de una manera profesional, si las llevamos de una manera adecuada, hacemos que cualquier persona pueda ser funcional. Así es como son los tres tipos de abordaje. Ok, ahí va una pregunta que yo creo que esa es para todos los papás que tienen hijos con trastorno, es, cae como balde de agua, porque es algo a lo desconocido. O sea, ¿cómo reaccionan los papás? O sea, los míos no te quiero contar, y yo tengo trastorno bipolar, o sea, soy una persona funcional con el trastorno. Con el autismo hay veces que no puedes ser funcional, ¿no? Depende del grado en que estés. Entonces, tú ahorita acabas de decir algo muy cierto, que es, hay que tener psicoeducación, pero creo que es lo que, a lo último que se enfoca. Y si estoy mal, me corriges. Entonces, ¿cómo es que reaccionan los padres? A lo mejor has tenido casos tú ante tener un hijo con autismo, porque a veces hasta ellos mismos lo pueden rechazar, ¿no? O sea, ¿qué sentimientos lo invaden? O sea, es desde, realmente mi hijo va a poder entrar a la escuela, si lo ven en la calle y se pone a actuar extraño, ¿qué le voy a decir a la gente? ¿El qué dirán? O sea, creo que hay muchísimas cosas que a los papás se les viene encima y a veces es a las últimas personas que nos enfocamos cuando realmente son la contención o quien les va a dar a los hijos para que salgan adelante, ¿no? Fíjate, Maurín, qué buena pregunta. Nadie me lo había preguntado y ojalá esto se tome en cuenta. Normalmente todas las personas, todos los seres humanos reaccionamos ante una pérdida o un shock. Y las fases ya las conocen. Primero es negación. No, esto no me pasa, esto no, esto no. Después es enojo. ¿Estamos de acuerdo? Después me enojo. ¿Por qué? ¿Por qué? Después es culpa. Yo soy culpable porque si hubiera hecho esto. Después viene la aceptación y al último viene la resiliencia. Por ejemplo, si se muere mi mascota, ¿no? No puede ser, después me enojo, después, hijo, le hubiera hecho esto, le hubiera llevado, después la aceptación, sí, ya está en el cielo y todo, y sí. Pero en el caso de un trastorno del espectro autista, imagínate que tienes un evento traumático, pero que vas a tener que vivir con ese evento toda la vida. O sea, es algo antinatural, por así decirlo, porque primero, pues imagínate que tú venías con toda la ilusión de que tu hijo era, pues sí, lo vas a regañar, va a ser berrinchudo, berrinchuda, pero imagínate ese shock primero. Negación, es lo primero que pasamos los papás y no se sientan mal, papás, mamás. Esto es algo natural. No quiero, no quiero. Enojo porque me enoja. ¿Por qué me pasó a mí? ¿Por qué yo lo hice? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Después sentimiento de culpa, por supuesto. Y aquí, si nos quedamos en estas tres cosas, nos puede alterar tanto las emociones de los papás que puede literalmente llevarnos a que se rompan matrimonios, a que pierdan mi trabajo, a que caigan estados de depresión. Entonces tenemos que llevarlos muy bien a que pasen estos tres tiempos, porque ya después viene la aceptación. Y después de la aceptación, Maurín, viene un shock que dices, ¿qué va a ser de mi hijo? O sea, ya después ya hasta te olvidas de que si va a estudiar o no va a estudiar. ¿Qué va a pasar con mi hijo cuando yo no esté? ¿Qué va a pasar? O sea, ¿va a poder salir a la calle solo, sola? O sea, imagínate el shock. Por eso ese ciclo natural lo tenemos que seguir. Tenemos que psicoeducar en todas las fases, más enseñarles a los papás de qué manera integrar socialmente a sus hijos y que estén
con el funcionamiento. O sea, si no son funcionales, ¿cómo yo puedo vivir como papá tranquilo, como mamá tranquila? ¿Y cómo puedo volver lo más que yo pueda a mi vida normal? Entonces te das cuenta que es un trabajo doblemente a que si falleció algún familiar, a que si me dejó mi pareja, a que si no sé qué. O sea, es completamente diferente. Entonces, la psicoeducación, yo diría que después de lo médico, Maureen, la psicoeducación a los papás es el 80% del éxito de todo esto. Sí, yo creo que eso que estás diciendo es súper importante. Voy a poner otra vez el ejemplo de Federica de Cabá y hay otro señor que hasta tiene una fundación, nomás que tengo el apellido, se llama Gaya, y algo que él comentó en un podcast y se me hizo muy importante es que dijo, cuando yo dejé de ver a mi hijo con una condición mental, sino realmente le hice inclusión de mi familia, ahí fue cuando, digamos, su parte social entre padre e hijo cambió. O sea, no lo vieron como esta parte, es un extraño, ya sabes, o se comporta de diferente manera. Y eso se me hizo, y me dijo, y lo más difícil es que, y si en tu casa tienes una relación, digamos, sana de inclusión con tu hijo, lo más difícil a veces es lo externo, porque la gente te juzga nada más por tener un hijo con autismo. Entonces tienes que estar batallando diariamente con eso, ¿no? Simplemente decirles, pues es una condición mental en que mi hijo se comporta de diferente manera y ya. Entonces, creo que eso es gran parte de tener psicoeducación del padre, de los padres de familia y aceptar, Y aceptar aceptar, que fíjate que ese sería el objetivo, porque a final de cuentas, cuando tú como mamá, como papá, eh, aceptas que es un ser humano, es como si en mi familia tengo una prima súper gordita, pues la acepto, ¿no? O sea, pues es mi prima, punto, es un ser humano. Tengo a mi primo, el que es súper delgadito, 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 pues lo acepto. Tengo a mi primo, a mi prima, que tiene otra preferencia sexual que no es igual a la mía, pero lo acepto. Cuando tú llegas a este punto de decir, ok, acepto a mi hijo como un ser humano, con una condición, por supuesto, ya hice lo que tenga que hacer, yo ya tengo todo cubierto, pero ahora lo veo pues como parte de mi vida, es parte de lo que yo tengo. Empiezas a ver diferente todo, Mauri. Todos somos diferentes de una manera u otra. Y en estos niños hay que ver, en estos niños y niñas hay que ver que son seres humanos, punto, con otra condición, pero también tienen momentos muy buenos, te enseñan muchas cosas, te diviertes con ellos, gozas con ellos, sufres con ellos. A final de cuentas son parte de ti, son un ser humano. Y lo que tienes que hacer después de cubrir, por supuesto, todo lo médico, lo psicológico, todo lo que estamos hablando es, pues ahora disfruta y ahora saca lo mejor de ese ser humano. Entonces, este mensaje es para que trabajemos en ello, que el objetivo final es la aceptación y cómo ser funcional con ese ser humano tan maravilloso que tengo al lado. y por ejemplo, como padre de familia, ¿cómo puedes ayudar a un hijo con autismo? Por ejemplo, yo he visto a Federica que le da, a su hijo le da así la crisis, que, que ella tiene que aguantar varas, o ser paciente para que al niño se le pase la crisis, ¿no? Pero vuelvo a lo mismo, o sea, son personas que han trabajado mucho en ello. ¿Cómo haces ante eso? Porque si digo, a veces te desesperas nada más porque tu bebé está llorando, ahora con un niño que sabes que tiene una condición como es el autismo y que entra en este proceso de crisis, ¿cómo le haces para ayudarlo? Si tú aprendes, Maureen, bueno, perdón, esto es para todos los papás y mamás, si tú aprendes a controlar que en ese momento de crisis no se hace daño él o ella y no hace daño a los demás, ¿qué crees? Pues déjalo, es una crisis, punto. Es como si alguien en la calle va y se enoja porque se le atravesó un coche, va a estar gritando y enojándose, pero se le va a pasar. Es lo mismo acá contigo, aprende a como nada más proteger de que no se haga daño y que no haga daño a los demás. ¿Y qué crees? Punto, ya, es una crisis. Tú cuando estás enojado o enojada, tú tienes una crisis. En ellos simplemente es exponencial, pero va a pasar. Es parte de lo que se tiene que hacer. Acuérdense que en ellos sus emociones son exponenciales, ¿no? Entonces, simplemente protege que no se haga daño, protege que no haga daño a los demás. ¿Y qué crees? Punto, no puedes hacer nada. Ya, es parte de su personalidad, es parte de su desarrollo mental. Entonces, eso es lo que hay que trabajar, Maureen. Saber qué hacer y después verlo como un ser humano que está teniendo algo.
Eso es lo que yo les recomendaría. Ok, y por último, la gente cercana a la familia que tengan un niño con autismo, ¿cómo pueden ayudar a la familia con hijos autistas? ¿Qué es lo primero que yo les recomiendo? No traten de ser la familia que, ay, sí, o sea, ¿cómo les puedo decir? Esa reacción de, pobrecito, sí, mira, te comprendo con todo lo que tienes. No, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ok, tienes esto, punto. Yo sé que lo vas a resolver. En mi mente voy, yo sé que tú puedes y te acepto. Es muy diferente ver a un papá y una mamá como una víctima a decir, ok, tú puedes, punto. Es lo mejor que yo puedo hacer como familia. Es lo mejor, créanme, créanme. No tratar, no juzgar, no tratar de dar consejos que no me piden. Y simplemente es, no te veo como una víctima, te veo como una persona que yo sé que vas a salir adelante. Esa es la mejor recomendación. Y créanme que se los van a agradecer los papás y las mamás que tienen un niño con un trastorno del espectro autista. Pues muchísimas gracias, Yari. Creo que nos llevamos muchísima información sobre este tema que, como tú dices, no sé si se puso de moda o no, pero mínimo ya se habla y se habla más. Y pues toda la información que nos compartiste el día de hoy creo que a mucha gente le puede ayudar. Y no sé si nos puedes compartir tus redes sociales donde te puedan localizar. Claro que sí, nos pueden localizar en Facebook, Instagram, Twitter, en YouTube como DR de Doctor, DR Yari Paredes, así le ponen y ahí tenemos muchísima información. Estamos haciendo cada semana lives, estamos haciendo retos, estamos haciendo 1000 cosas que te pueden ayudar. Tenemos un reto muy padre que se llama En 7 días mejora la conducta de tus hijos y está funcionando perfectamente. Así es que te invito a que conozcas todo lo que hacemos y muchísimas gracias. Igualmente, Yari, me dio muchísimo gusto verte nuevamente. Y vitaminas, acuérdense que es tiempo de decir, es tiempo de empatía y sobre todo es tiempo de salud mental. Estamos in touch.